Edición de Bolsillo, un espacio para conocer a quienes le dan vida a los libros, entrevistas, charlas, lecturas, un recorrido por el maravilloso mundo editorial. Hablemos de libros con Jessica Esteco por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre. En este nuevo capítulo de Edición de Bolsillo entrevistaremos a Valeria Sorín, quien nos contará dos de sus proyectos editoriales. La Bohemia nació en el año 2000 y se dedican a publicar y difundir hojas perennes, siempre verdes, siempre vitales. Les interesa pensar la literatura con faro en la infancia y dar sostén a quienes trabajan por extender los límites de la lectura. Por otro lado, Al fondo de la derecha surgió en 2018 para dar una nueva forma al libro, ya que su catálogo es íntegramente digital con variedad de autores y buscando nuevos lectores. Bueno, bienvenidos a todos y todas a otro capítulo más de Edición de Bolsillo. En esta ocasión vamos a hablar con Valeria Sorín. Ella tiene mucha experiencia y tiene distintos proyectos editoriales que va a compartir con nosotros. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ceci? Bien, bueno, te invitamos acá para que nos hables de tus proyectos, porque en realidad son más de uno. Uh-huh. Así que te voy a invitar a que elijas por dónde quieras empezar y nos contás un poco cómo nacieron y un montón de preguntas más que hay. ¿Con qué empezamos? ¿Con La Bohemia? Sí, empecemos con ¿Por La el Bohemia, principio? que es el de más larga trayectoria, ¿no? La Bohemia nació está cumpliendo 21 años. No la fundé yo. Me hice cargo de La Bohemia en 2008, a principios de 2008, cuando por determinadas circunstancias me acerqué. Yo conocía a quienes estaban a cargo de la editorial, que estaba mucho más orientada a poesía, y me acerqué con unas ideas y unos proyectos para hacer en conjunto, y mientras íbamos hablando y esto y lo otro, me dijeron, ¿la querés? Así, esa oferta sí. ¿Recibiste? Sí, fue una oferta un poco más, en otros términos, también económicos, etcétera, pero al fin y al cabo lo que me decían era eso, y yo dije, bueno, zapatero a tus zapatos, y si no digo que sí, no voy a poder quejarme nunca más, y me encanta quejarme. Me dije a mí misma eso, como diciendo, te vas a quedar sin excusas, digamos, o sea, es esto. Y bueno, me lancé, antes de decirle que sí, me tomé todo ese día y no paraba de pensar qué quería hacer con la editorial. O sea que ya era un sí en tu cabeza. Era un Porque sí. Si estabas pensando qué querías hacer con la editorial, era claramente que era un sí. En ese momento, mi idea fue que, digamos, cuando yo miraba hacia futuro, estoy hablando hace 13 años atrás, lo que yo identificaba es que las ediciones iban a ir cada vez más hacia el mundo digital, pero iba a haber un sector del espectro editorial que tenía que ver con los libros para chicos y con los libros académicos que muy probablemente tuviera mucho sentido tanto en papel como en digital, ¿no? Eso me interesó. Por el otro lado, la editorial ya venía de haber hecho un primer congreso de literatura muy exitoso, etcétera, y a mí me parecía que la editorial tenía que sostenerse en más de un pilar, y uno de ellos tenía que ver con los eventos. Entonces, a partir de ahí lo que desarrollé fue un plan de negocios. Fui a tomar un curso de planes de negocios, más allá de lo que por mi formación yo sabía, digamos, quería hacer un acompañamiento serio y quería pensarlo muy seriamente. Y entonces ahí, diseñé un plan que tenía que ver con los eventos. Empezamos con congresos de literatura infantil cada 2 años, y con otras jornadas y seminarios internacionales, etcétera.
con una parte de publicación de libros, que en ese momento yo los pensaba más ligados al campo de la literatura infantil, pero desde lo académico, y al ensayo, digamos, y por el otro lado, la otra pata iba a ser una revista, porque algo que notábamos era que, algo que notaba, hablo en plural porque muy poquito tiempo después se sumó mi socia Laura Demidovich, pero en ese momento yo miraba el campo de la literatura infantil y hacía ya unos casi 10 años que no salía la revista La Mancha y había una necesidad de seguir poniendo en comunicación, ¿no?, a los diferentes actores. Así que... Perdón, que te pregunta, ¿todo eso se te ocurrió ese día? No, ¿o lo fuiste? ¿O más o menos? Más o menos. Más o menos, más o porque menos. fue un combo de distintas cosas. Sí, sí. Sí, digamos, ese día tuve una primera idea que tenía que ver con esto de los eventos y las publicaciones e ir llevando a la editorial más hacia el ensayo. También me parecía que lo que estaba pasando con la poesía y que un poco, yo no voy a decirte que vi que la poesía se iba a volver oral, digamos, pero sí me parecía que la poesía es algo muy vivo, tremendamente vivo, y muy probablemente encontrara otras formas de circular, como de hecho fue pasando en esta última década, donde se volcaron más a los blogs, mucho más a presentaciones en vivo, y además hoy empieza a coquetear con el podcast, ¿no? Entonces, yo no veía ahí algo que, digamos, me parecía que lo que podía hacer era un giro que iba a ser poco a poco, y yo venía muy fascinada con todo el ámbito de la literatura infantil, si bien no había tenido todavía mi experiencia como editora dentro del campo. Y bueno, así se larga, ya te digo, ese acompañamiento, ese curso para mí lo que fue como una gran excusa para al menos una vez por semana sentarme a pensar cómo iba a ser, cómo iba a estructurar. Y posteriormente nos presentamos a un concurso que hacía por ese entonces la Ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Buenos Aires Emprende, donde, bueno, había un pequeño capital que ofrecían, etcétera, y que la verdad que vino bien, pues lo gané. ¿Lo ganaste? Sí, pero no era para editoriales, era para cualquier tipo de emprendimiento. Pero bueno, todo ese desarrollo de plan de negocios hizo que lo pudiera presentar, etcétera, y lo ganamos. Pero lo que no sabía era que las tutorías que después seguían acompañándote durante el tiempo que vos habías diagramado, que ibas a llevar adelante un primer proyecto, un lanzamiento, iban a ser tanto más importantes que el pequeño capital que aportaba la ciudad para apoyar. Ese espacio de tutorías fue clave, fue totalmente clave para seguir reflexionando. ¿Qué encontraste en esos espacios? ¿Qué te brindaron? Y comparalo con ir al psicólogo, qué sé yo, es todo, porque... Claro, cuando ves algo que no te cerraba o no sabías por dónde ir, ahí tenías un acompañamiento. Es un acompañamiento para pensar, para seguir pensando, es como ponerle una dimensión meta a tu cotidiano, pero a tu cotidiano, bueno, dentro de una de las claves o dentro de una de las dimensiones que en este caso tenía que ver con lo profesional y en particular con la editorial, ¿no? Esa dimensión meta de análisis y de reflexión en tiempo real es... Además, bueno, nada, evidentemente di con alguien con quien pudimos hacer feedback, pero fue lo más
importante, creo, en ese primer momento. Bueno, ahí empezaron los congresos de literatura infantil, ¿Cómo fue funcionaron. organizar esto desde una editorial eventos? Porque no es tan común. Bueno, después se sumaron, dentro del espacio de la literatura infantil, después fuimos como encontrando, poniéndonos en diálogo con otras editoras y editores, donde justamente me decían, vale, es que, claro, ¿cómo no vamos a hacer promoción de la lectura? La promoción de la lectura o la promoción de espacios de reflexión sobre la promoción de la lectura, los momentos de puesta en diálogo, en ese caso en los congresos, el objetivo que tenían era que, por un lado, tenías especialistas, investigadores, académicos, por el otro lado tenías los maestros, los profes, los bibliotecarios, los promotores de lectura, y la idea era que nos juntásemos todos. Y a vos esto, como organizarte, ¿tomó mucho tiempo al principio el primero? El desafío, digamos. El primero habrá sido el más complicado, me imagino, porque vos me decías antes que no estabas todavía en el campo de la literatura infantil y juvenil, y además justo fue cuando empieza a explotar todo el boom, ¿no? Me estás diciendo de hace 13 años atrás, sí, 2008. ¿Te resultó fácil? ¿Te volviste una organizadora de eventos? Fácil no es nada que hagas. Nada, ¿no? Ninguna gestión, ni la gestión de una editorial, ni la gestión de un evento. La gestión no es fácil. ¿Los contactos, cómo los fuiste incorporando? Llamando. Sí, ¿Así? convocando, pero con absoluta honestidad. Fue llamar a uno, fue llamar a otro, fue que a su vez esas personas me refirieron a otras. Sí, yo venía observando el campo, no es que no lo conociera, digamos. Pero saliste a jugar en primera, digamos, también. Por ahí, ¿no? Porque, digo, convocar a especialistas y todo, tenés que estar y bueno, buenísimo que... Mi obsesión, Jessy, sí, era que no hubiera público. Tenía enorme miedo de eso. El primer tiempo era, bueno, fantástico, ya tengo los principales, primero, ¿quiénes van a ser los principales conferencistas? Bueno, de pronto estaba una gente increíble, venía Ana María Machado de Brasil, venía una especialista desde España, o sea, estaban todos los popes de acá, o sea, de pronto era... No jugaste en primera, jugaste un mundial entonces directamente. Bueno, es que vas convocando. Después, digamos, eso estaba, bueno, pero vamos a llenar de contenido, entonces tenían que estar todas las ponencias, bueno, ahí viene todo un desarrollo de comunicación. En ese sentido, como la editorial, yo creo las organizaciones, por más que sean chiquitas, tienen una trayectoria y un aprendizaje. Y bueno, si bien me ayudó mucho Gabriela Pais, que había sido la editora anterior de La Bohemia, a tener en cuenta, digamos, me pasó todo un know-how y fue muy hermoso ese saber hacer. Por el otro lado, digo esto, las organizaciones, más allá de los sujetos, aprenden, saben, vienen con algo, vienen con una historia, y si se la honra esa historia, las cosas se pueden multiplicar y salir muy lindas. Y bueno, ahí fue cuando, bueno, todos los vínculos con las universidades, poder entrar en diálogo, cada uno de esos interlocutores entra en diálogo de una forma diferente. Eso es algo que los editores tenemos que saber hacer. Ese es un saber hacer de editor. Entrar en diálogo con diferentes tipos de actores que hablan de forma diferente, tienen intereses diferentes, y bueno, poder convocar. Y después me daba terror que no hubiera público. Creo que en los últimos
los últimos días casi no dormí, pero hubo muchísima gente, vinieron más de 500 personas, hubo más de 100 ponencias, gente que vino desde Brasil, gente que vino de Chile, gente que vino de Uruguay. Así que Fue muy funcionó. hermoso, fue muy, muy hermoso y la sensación, yo sé que esto en general lo que voy a decir no se lleva bien con la idea de claustro. Yo quería a todos en paridad, porque cada quien en ese congreso traía un conocimiento específico. Hubo autores de literatura infantil, hubo ilustradores de literatura infantil, hubo narradores de literatura infantil. De hecho, el cierre fue con un espectáculo de narración que estuvo divino. Bueno, eh, esas cosas pasando. Y después las otras dos ediciones del Congreso también tuvieron este carácter. Yo siempre buscaba, cuando empezaba a organizar el Congreso, lo primero era encontrar un eje singular para esa edición. Ya en el último que fue, no, en el segundo ya estuvo el lanzamiento de Paca Paca dentro del Congreso, que fue hermoso. En el último, bueno, también fue, ya tuvimos algunos expositores por videoconferencias en pantalla gigante en la Biblioteca Nacional, o sea, que hace poco Graciela, creo que era Vialet, sí, que me posteaba, ¿te acordás de esto? ¿No? Y era la foto de la Biblioteca Nacional con la pantalla gigante, Natalia Porta López hoy, coordinadora del Plan Nacional de Lecturas, hablando porque su avión se había quedado en Lisboa y salió desde Lisboa. Digamos. Salió igual. Sí, estas cosas pasando eran terriblemente hermosas. Y bueno, lo que sí pasó posteriormente es que, bueno, quienes evidentemente se tenían que hacer cargo de este tipo de congresos, que tienen más que ver con las universidades que con las editoriales, empezaron a multiplicarse y bueno, la editorial dijo, bueno, perfecto, iniciamos este juego y que lo sigan jugando estos actores que lo saben jugar, también tienen una trayectoria y un conocimiento previo muy fuerte de cómo organizar estos congresos y todo. Así que bueno, todavía la gente, en Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, viene mucha gente que venía a esos congresos, que viene para la feria de todo el país, y por ahí nos cruzan y nos dicen, ¡ay, qué lindos eran esos congresos! Bueno, nos quedamos con eso en el alma, así, de algo que uno hizo con muchísimo amor, ¿no? Y otra de las cosas que salieron, por lo que estuve leyendo, fue la colección Abra Palabra, a partir del primero. Bueno, hablando un poco de las colecciones de la Bohemia. Bueno, Abra Palabra fue como la colección que tenía sentido en ese primer plan, donde se publicaba ensayo, y empieza con las actas del primer congreso, con un libro de ensayo de Sandra Comino que es muy lindo, y luego fue sacando, bueno, otro trabajo de investigación súper interesante de dos especialistas de la Universidad de La Plata, Cristina Blaque y Valeria Sardi, que ellas ahí plantean cómo pensar recorridos lectores a partir de la noción de poéticas, ¿no? De poéticas dentro de la literatura, llevada por primera vez a la literatura infantil. Y luego empezamos a sacar también algunos libros que reunían artículos que estábamos sacando en la revista Culturalig, que fue lo que empezó a salir también en ese momento, pero a partir de un eje común. Y ahí se arman 3 libros muy preciosos, que son Leer desde el aula, Leer desde el contexto y Políticas de lectura. Y que todavía la gente los pide, o sea, digo, son siguen publicaciones. circulando. Sí.
y siguen siendo un material muy rico y muy interesante, pues justamente eran artículos que no eran perecederos, que siguen hablando de nuestra Latinoamérica, nuestra complejidad realmente, pero también nuestras posibilidades y la pasión que ponen todos los promotores de lectura a lo largo del continente. Y posterior, lo que pasó sí es que nosotros decíamos en todos lados, no, nosotras no vamos a publicar libros para chicos, sino que reflexionamos, abrimos espacios de reflexión, bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Y un día volviendo de La Plata, en un micro junto con Laura, volvíamos de la presentación de Poéticas para la Infancia, y de pronto dijimos, ya sabemos la colección que hace falta. ¿Estuvieron de acuerdo las dos en ese momento? Sí, empezamos a partir de pensar las dificultades que había en nuestras escuelas. Primero los pensábamos desde la ciudad, pero sabíamos que esto se multiplicaba en todo el país, y la verdad es que se multiplica en todo el mundo. Las escuelas son totalmente heterogéneas y reúnen en una misma aula muchas culturas diferentes. Uh-huh. Y algunas de esas culturas no tienen, digamos, la espectacularidad o la necesidad de espectacularidad que por ahí tienen otras. Pensaba, digamos, en la cultura Disney, ¿no? Imponiéndose ante todo. Son culturas como puede ser la aymara o la china, que hacen un culto del silencio. Entonces son más suaves. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo entran en diálogo quienes vienen con una cultura y quienes vienen con otra? Y bueno, cuando no entras en diálogo, cuando no conoces al otro, no, es más difícil valorarlo. Y es más difícil entonces amarlo. Entonces dijimos, lo que hace falta es una colección, comunidades que traiga algo de cada cultura, sí, para disfrutarlas. Y bueno, salieron los libros que más satisfacciones nos trajeron, que nos siguen haciendo felices, terriblemente felices. Pensábamos una escena, imaginábamos ese día ahí, pero lo acuerdo como si fuera ahora, así, es súper vívido. ¿Y hace cuántos años atrás estamos hablando? ¿Cuándo salió? ¿Te acordás más o menos? El primero salió en 2010, esto fue en 2009. Pero me acuerdo perfecto de estar y decir, ¿te imaginas un día que pase que un chico lee, la maestra lee en el aula uno de esos cuentos, uno de esos relatos, y un nene que nunca habló levanta la mano y dice, no, no es así, yo conozco esa historia de otra forma? ¿Por qué? Porque la tradición oral, y estas son historias de tradición oral, cada familia, cada región, ¿no?, los va adaptando como sí les gusta. Y poder entrar en diálogo. Y esa escena pasó, y la cantidad de docentes de todo el país que nos han ido contando, vos sabés que con cabeza hueca, cabeza seca, los chicos me dicen que no se dice caipora, que se dice caiporá, que yo lo pronuncio mal, y entonces entran en diálogo, o no, esa nena recién llegada de Perú, y que no hablaba, y que no había logrado todavía integrarse, que los chicos la hacían a un lado, y que un día sacamos el libro por una noche, y la nena se animó a decir que ella sabía leer ese idioma, pues son todas ediciones bilingües, ese idioma que los demás desconocían. Y entonces le pedimos que lo leyera un poquito, y no se animaba, así que todos nos tapamos los ojos, y ella lo leyó. Y a partir de ahí se integró. O sea, ser vehículo, a veces un libro es una excusa para otro tipo de vínculos y para otro tipo de lazos. Y eso es lo que queríamos generar. ¿Cómo fue hacer las ediciones bilingües? Nada, detrás de cada libro hay 10 millones de anécdotas. Primero,
primero nosotras elegimos la historia, solemos elegir 2 historias, pero a veces la historia se presenta con una fuerza que es algo increíble, como estar en el stand que teníamos en la Feria del Libro, que una señora viniera, nos pidiera ayuda, yo me ofrecí a ayudarla porque tenía muchas bolsas, esto, lo otro, me pregunta por el stand de Armenia, le digo, sí, está al lado, ¿sos de la comunidad armenia? Sí, vos sabés que yo quiero hacer un libro sobre Armenia. Le cuento y me dice, te cuento la historia que me contaba mi mamá cuando yo era chiquita. Y nos regala ahí una historia, y digo, ¿pero será armenia o será de la región? Esperá que ya la llamo a mi mamá, la llama desde el stand, ¿no? Esas cosas, buscar la historia, buscar los informantes después sobre esa cultura, armar todo un corpus, convocar a un escritor, convocar a un ilustrador para esas reinterpretaciones, tanto textuales como a partir de la imagen, y después cuando está el texto cerrado, como relato, como cuento, volver al principio para ser traducido a esas lenguas. En el caso de las lenguas originarias, una de las cosas que primero teníamos que chequear era que hubiera una versión ya estandarizada de la lengua, porque son las lenguas originarias de América no han tenido escritura anterior a la conquista. Entonces, es impuesta la escritura occidental, ¿no? Pero algunas lenguas, como pasa con el wichí, hasta hace muy poco no tenían una estandarización, entonces no podíamos tomar, así que algunas historias muy preciosas, pero no podíamos todavía abarcarlas. Así que bueno, había que chequear efectivamente eso y asegurarnos de tener los traductores antes de empezar la movida. Bueno, pero le salió bien. Sí, ¿Cuántos libros lleva esa colección? Por ahora llevan 7, hay 2 ahí en gateras que iban a salir, se fue como postergando por una crisis editorial, una crisis del país y una crisis que sobre todo afectó al sector editorial entre 2017, 2018, 2019, fueron años muy, muy difíciles. Posteriormente, digamos, si bien los desarrollamos durante esos años, quedaron como ahí, porque además cuando íbamos a tener la chance, bueno, en situación de pandemia y nada, de pronto se volvió todo muy incierto. Siguen esos 2 libros ahí en gateras, esperando casi te diría que 3, sí, bueno. Porque hay otro que es nada, pero bueno, son libros que fueron traducidos al portugués, que tuvieron coediciones en México muy grandes, que tuvieron una coedición en castellano, pero para Estados Unidos, miles y miles de ejemplares. Así que bueno. Andan por todo el mundo también. Y sí, hicieron un recorrido muy lindo, hicieron un recorrido así como precioso. Bueno, algo más de la bohemia, porque como yo inicié este capítulo, Valeria tiene un montón de proyectos. Es más, no va a ser la primera vez que la escuchemos o veamos en la edición de Bolsillo. Así que, algo más de la bohemia, podemos decir la página y las redes sociales. Sí, nos encuentran en ED, que sería la abreviatura editorial, edelabohemia.com. Esa es nuestra web. Sobre todo actualmente hay un bastante activo Instagram, que es Editorial La Bohemia. Bueno, eso es básicamente. Después, por supuesto, hay un blog, hay un Facebook, pero digo, por ahí es lo que la gente tiene más a mano. Y nos encuentran en librerías, que es también un lindo. Sí, es un lindo lugar de encuentro. Y en ferias también, de a poquito. Otra vez en las ferias. Sí, bueno. Sí. Y ahora vamos a hablar de Al fondo a la derecha.
que yo no conocía este proyecto, así que quiero que me cuentes cómo es y las particularidades, porque tiene varias particularidades. Tiene varias particularidades. Al fondo a la derecha es un proyecto de ediciones digitales, solo digitales, Solo, exclusivamente digital. exclusivamente digitales. La idea es empezar a... En Argentina todavía no hay un mercado digital. Cada vez hay más lectores, que somos lectores de papel, llegando al digital por diferentes razones, pero todavía no hay un mercado consolidado. Pero nos parecía muy interesante, en ese proyecto el socio es mi papá. Este es un proyecto que es casi una empresita familiar. ¿Y es lector digital, tu padre? Sí, muy, ¿Sí? muy. Bueno, bien. Es muy techy, es muy techy. Yo tengo un padre muy, muy techy, amante de la tecnología, que Y de todo siempre lo quiere nuevo. aprender sobre eso. Y él es escritor. Una de las cosas que pasa, él ha sido publicado por editoriales muy grandes, digo, Planeta, Sudamericana, Edasa, entre otras, ¿no? Y el ritmo de publicación es tan apabullante en esas editoriales que también tienen un ritmo de descatalogación. Entonces, de pronto, un escritor ha desarrollado una obra y de pronto su obra ya no está más disponible. Esto es algo que tiene nuestro tiempo, y el sistema de novedades, que es muy perverso, muy perverso. En literatura infantil, las obras a veces rotan de editorial en editorial y además perduran muchísimos más años. La verdad es que en Argentina al menos hay una idea de que se publica para que quede en catálogo. Se va descatalogando muy poco en infantil. Pero en literatura de adultos es muy grave lo que pasa. Entonces, a partir de una necesidad que era cómo hacemos para que la obra esté disponible, Claro. esté disponible realmente, apareció esta idea de la editorial de ediciones digitales. Y empezó con, bueno, todo un circuito de autores amigos que iban llegando, todos de literatura para Vale, ¿por qué adultos. el nombre? ¿Por qué al fondo a la derecha? ¿A quién se le ocurrió? A mi padre. ¿A vos? ¿A tu padre? A mi padre. Yo lo quiero mucho, pero tiene cierto gusto por lo escatológico. Es el lugar del que nadie habla, es el lugar que se refiere con esas indicaciones. Ahí hay algo de lo desplazado que a mí me interesa como metáfora. Así que bueno, nada, pero sí es idea de él. Es casi un chiste, Sí. es casi un chiste. Bueno, y ahí con las ediciones digitales empezó a irse armando un catálogo poco a poco, etcétera. ¿En qué año empezaron? 2018, es bastante reciente. Fueron llegando, acercándose cada vez más autores, diciendo, hay lugar para mí, yo quiero publicar, yo quiero llegar a otro público, yo quiero que mis libros puedan estar en España o puedan ser leídos en México. Me interesa la propuesta de la editorial. Así que bueno, ahí se fue haciendo todo un camino de publicaciones con el ritmo que vamos pudiendo. Pero el año pasado, una de las cosas que dijimos es, no, así como en la Bohemia, ese es un sello muy mío, me parece, pero así como en la Bohemia fuimos a conectar, digamos, y armamos los eventos para conectar diferentes tipos de públicos, creemos que también desde la editorial digital tenemos que ir a buscar al público, ir a convocar a los lectores y hacer el esfuerzo real para derribar las barreras, sobre todo simbólicas, que hay en torno a lo digital. Así que, bueno, primero nos juntamos con La Poderosa,
la asociación que No, tiene toda sí. esta organización alrededor de todos los barrios populares del país. Les propusimos hacer un libro que finalmente se convirtió en 4 antologías, donde bueno, iba a ser un aporte solidario de autores y editores, y todo lo que se recabara iría para la asociación, pero donde los libros también tuvieran la posibilidad, en forma totalmente gratuita, de circular a través de las organizaciones en todos los habitantes de estos barrios, con la idea de que se lo pasaran por WhatsApp. Directamente. Y una vez descargado, que bueno, es un EPUB, se puede leer desde cualquier celular, lo único que se necesita es una aplicación que es gratuita, hay varias de lectura de libros en EPUB, y bueno, imaginar la escena de, bueno, tenés el celu, que hoy el celular es el dispositivo de mayor penetración, porque es marca de ciudadanía. Vos para conseguir un trabajo necesitas menos una dirección que un celular. Por eso te vas a encontrar que incluso gente en situación de calle tiene celular, ¿no? Bueno, queríamos de verdad llegar. Convocamos autores no solo en nuestro catálogo, sino por fuera de nuestro catálogo, y todo el mundo dijo que sí, así que de un libro se transformaron en 4. Palabras para la Poderosa se llaman, ¿no? Palabras para Poderosa 1, Palabras para Poderosa 2, Palabras para Poderosa 3, y el que yo más quiero, Palabras para la Poderosa Pibes. Porque, así que pudiste unir, digamos, esta cuestión de lo que es la LIG con este nuevo proyecto también. Sí. Y este año decidimos hacer otra movida, una movida totalmente diferente, que tenía que ver con decir, bueno, a ver, de pronto sabemos que más allá de las descargas o más allá de los libros informados, se sabe que hay formas de sacarles las protecciones a los libros digitales, no nos vamos a hacer los sotas con eso, y que la gente se los pasa. El problema es que la editorial no se entera y el autor tampoco. Y no es porque el autor o la editorial no estuviesen dispuestos a entregar ese ejemplar gratuito, es que no sabemos. Claro. Entonces dijimos, vamos a probar otra cosa, vamos a educar a este público, que en vez de hacerlo en forma pirata, tener la posibilidad de decir, bueno, elijo cómo retribuyo a los autores, ¿no? El concepto de que no es que vos estás pagando un libro y el copyright es el enemigo público, no, sino vos estás retribuyendo un trabajo intelectual de trabajadores de la palabra, de trabajadores editoriales. Así que aprovechamos un lanzamiento doble de 2 ensayos sobre John William Cook, para probar una nueva modalidad a la gorra. ¿Cómo es a la gorra? Explícanos. ¿Cómo es a la gorra? Bueno, entras en la página del editorial, al fondo a la derecha, .ar, pueden poner .com.ar y llegan igual, pero con AR solamente llegan. Haces clic en el libro y te ofrece 4 posibilidades: la descarga gratuita, la descarga pagando un monto, otro u otro. Hay distintos montos para descargar. Sí. ¿Y cómo fue eso también tan novedoso? Hermoso. Esto lo sacamos hace muy poquito, pero la verdad es que la gente entiende el concepto de retribución. Y bueno, entonces después nos deja, ahí mismo el formulario les pide un email o un WhatsApp, se lo enviamos y nos ponemos en diálogo. Esta es la otra cosa. Si una editorial no tiene diálogo de alguna forma con sus lectores, ¿para qué está? ¿Se entiende? Sí. Bueno, esta es otra forma de ponernos en diálogo. Estamos muy felices con este primer experimento. Y bueno, ya planeando la próxima movida del año que viene, que también tiene sus vericuetos,
pero te la cuento cuando esté un poco más armada. Dale, dale. Bueno, ahora tiene página, tiene redes sociales al fondo a la derecha. Sí. También. Sí. ¿En dónde nos encontramos? Instagram, Facebook y YouTube, porque además como con la salida de estos últimos 2 ensayos sobre John William Coop, hicimos una 20 de videos entrevistando a gente que lo conoció, a referentes sociales, referentes políticos, historiadores. Así que hay un montón de contenido adicional a los libros en nuestro canal de YouTube, AFD bueno. Ediciones. Buenísimo. Bueno, ahora viene un ping-pong que se llama Sundoku. Ping-pong Sundoku. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. ¿Sabes lo que es la palabra? La imagen. Sí. Yo ya sé que, ya me imaginaba que la sabías. Bueno. Además ya vi este programa con otros editores. Mejor todavía. Bueno, así que te toca a vos. ¿Vos tenés el hábito de comprar más libros que se pueden leer? Sí, pero intento controlarme. ¿Sí? ¿Y para qué te pesa más, lo digital o el libro en mano? ¿Comprás así digital o más libro en mano? En realidad yo la lectura digital la uso sobre todo para mi desarrollo académico, tanto en donde soy profe como en mi investigación y en mi formación, con lo cual ahí, nada, de pronto uno tiene una cantidad de papers descargados, que es decir, yo, ¿cómo voy a hacer para ponerme al día? Lo relacionás más con eso, con lo laboral y académico, y por ahí con el libro físico. Lo laboral académico es mi lectura digital así segura, fuerte, sí. Y pasa por ahí. Y ahí es un multiplicarse sin control. Donde intento controlarme un poco más es en los libros físicos, porque el espacio en las casas es limitado. ¿Sí? Es limitado. Así es como cada vez que me mudo termino donando 500 libros y en breve hay 600 nuevos y bueno, en breve no, en unos años, pero bueno. Claro. Por eso digo, intento como controlar ese lado. Bueno, decime algún libro que te haya marcado en la infancia y en la adolescencia. ¿Te acuerdas? Sí, en la adolescencia fue la literatura fantástica. Que empezó con Un mago de Terramar y luego de Úrsula K. Le Guin y luego con El Señor de los Anillos. De mi infancia me marcaron varios libros, pero hubo uno que me prestó una amiga. No era un gran libro, digo, hoy mirado con ojos de alguien que tiene un largo recorrido en literatura infantil, no era un gran libro, pero me lo prestó una amiga y yo lo oculté y lo leí a escondidas. ¿Por qué? ¿Y qué libro era? Ahora nos dejas así con más misterio. Era uno de Paul Divir. A mí hoy no es una literatura que me guste, la de Paul Divir, pero no importa, porque había ahí algo muy íntimo. Había ahí una construcción lectora muy fuerte en eso de leer en secreto, ocultarlo de la vista de los adultos. Tener un vínculo aparte, claro. Digo eso por el vínculo más que por el libro. El libro en sí mismo no me marcó, pero el gesto, yo me recuerdo. El vínculo con la lectura, ¿no? Sí, que necesitaba ser íntima en ese momento. Sí, y después, cuando yo cumplí 10 años, mi papá me regaló la planta de naranja lima, y fue la primera vez que me di cuenta que estaba leyendo, o sea, volví a mí, estaba tan abstraída, cuando una lágrima cayó sobre el renglón que estaba leyendo. Y de pronto volví a mí y me di cuenta lo conmovida que estaba y dónde estaba, que estaba acá. Qué lindas imágenes que nos traes, muy, muy lindas. Y qué bueno que las sigas recordando. ¿Marcás los libros? Es la próxima pregunta. ¿Mucho? Sí, sos de las que sí marcas, sí, está bien. Está bien. Está bien.
¿Prestás libros? Cada vez menos. Bueno, no has tenido buenas experiencias, claro. ¿Y vos? ¿Te has sustraído algún libro de alguien y no has devuelto? ¿Alguno que otro? Puede ser, también. Bueno, pasa también. Y ahora vamos a las 2 últimas preguntas, porque venimos hablando hace un montón de tiempo, que no parece. Volvemos a tu rol de editora y toda la trayectoria y los proyectos que tenés y todo. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? ¿Hay distintas instancias en lo que es físico y en lo que es digital? Bueno, yo no soy escritora, soy editora, con lo cual sí tengo una idea más clara de cuando un libro está terminado. Yo no creo no creo en las correcciones eternas, no creo. Con esto me voy a restar como cucardas, pero yo no creo en la perfección, creo en lo posible. Un libro está listo cuando está acorde al público al que se pensó y para lo que se trabajó y se pautó. Siempre puede ser mejorable, sí, para eso habrá reediciones, pero mejor hacer una reedición y agregarle algo, sacarle algo, cuando ya se tuvo un encuentro con el público y uno tuvo una devolución. Sí, pero digo, eso no quiere decir que uno no trabajó muchísimo y que no trabajó muy seriamente para evitar el error y todo eso, ¿no? Digo, ahí no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que yo en general empiezo un proyecto de un libro con una fecha que quiero que salga. Está bien, trabajás así, por proyecto, listo, está bien. Yo trabajo por proyecto. Ahí le pones todo. Yo cuando encaro la producción de un libro en general la encaro con un objetivo muy claro y con una fecha temporal que en general es bastante más corta de lo que los autores querrían, seguro. Sí. Bueno, y la última, ¿qué es lo mejor y lo peor para vos de ser editora? Lo mejor es la oportunidad de diferentes conversaciones. Por ejemplo, esta, Jessy. Pero digo, las ferias y hablar con la gente es lo más. Sentarse con un autor, con un mate o con un vinito, como sea, y nada, es un placer. Encontrarte con otro editor en una feria internacional y contarnos los pedacitos de mundo donde están. No, la verdad que lo más lindo es eso. Si yo quería ser editora era para conversar y charlar. Y lo peor es que, bueno, lo peor, pero digo, ya lo asumí, ¿no? Jamás seremos ricos. Bueno, está bien, pero tenés de qué quejarte. Claro, bueno. Ahí está. Bueno, vale, muchísimas gracias por estar acá. No sé si quieres decir algunas palabras más. Solamente que para la próxima pongas la carroza del premio pregonero así de perfil, que es un gran premio, que te lo recontra mereces, que es una distinción. Acá me vuelvo a sacar la cucarda que compartimos, pero es muy amoroso, es muy linda la historia detrás de ese símbolo de la carroza, ¿no? Del carromato, no de la carroza, del carromato. Javier Villafañe. Y creo que los editores independientes sobre todo, quienes nos dedicamos a la difusión de los libros, de la lectura, etcétera, seguimos haciendo esa obra, ¿no? Estamos todo el tiempo en un carromato. Pregonando, sí. Pregonando. Bueno, hasta acá nuestro capítulo del día de hoy. Nos encuentran por redes sociales, Edición de Bolsillo, nos escuchan por BCN Radio y nos ven por Edición de Bolsillo en YouTube y en redes sociales. Así que les agradezco a todo mi equipo, que a veces nombro, a veces no, hoy los voy a nombrar: Marina Besone, Lucas Navas, María Rosario Ferreira y Juan Martín García Carabajal. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Edición de Bolsillo.